de casi 50 años del conflicto colombiano, la violencia sexual ha sido reemplazada como arma de guerra por todos los grupos armados, fuerzas militares del Estado, paramilitares y grupos guerrilleros, tanto contra las mujeres civiles como contra sus propios combatientes. Las mujeres son objetivo de los grupos armados por razones tan diversas como desafiar las prohibiciones impuestas por ellos, transgredir los roles de género, ser consideradas un blanco útil a través de la cual humillar al enemigo o bien por simpatizar con él. Su fin es la tortura, el castigo, la persecución social y política. En otras ocasiones lo que pretenden es controlar las esferas más íntimas de la vida de las mujeres, imponiendo férreos códigos de conducta para controlar su vida sexual, el tipo de vestimenta que deben llevar, a qué hora deben salir o cuáles son las parejas que deben tener. Para ello emplean prácticas como la mutilación y la esclavitud. Violencia sexual de género. Las mujeres del municipio El Placer Putumayo. En esta oportunidad voy a hablarles acerca de la región del Putumayo, ubicada en el sur del país, más específicamente de un municipio llamado El Placer. El Placer básicamente ha sido una zona del país muy azotada por la guerrilla y las Autodefensas Unidas de Colombia. Para 1965 se empezaron a crear estos grupos armados al margen de la ley, los cuales iban tomando represalias ante la población civil y más en zonas aledañas pues, del país. La bonanza de la coca en 1980 dio inicio a una de las eras más sangrientas y más violentas del país, dejando muchísimos muertos. La llegada de Gonzalo Rodríguez Gacha a estos municipios hizo que ejército y grupos insurgentes llegaran a estas zonas y atemorizaran a la población civil. Gonzalo Rodríguez Gacha en 1987 causó una era violenta increíble en el país. Las FARC para 1980 ya habían hecho sus fechorías dentro de estos pueblos y ya habían sembrado sus cultivos de coca, aproximadamente unas 3.950 hectáreas para 1998. Las AUC llegan para 1998 y empiezan a crear una era de violencia increíble con violaciones a la mujer, violaciones a los derechos humanos, matanzas y extorsiones. De 1999 a 2006, las Autodefensas Unidas de Colombia toman el control completo de El Placer. Los 7 años de violencia que se llevaron a cabo por parte de las AUC en estas poblaciones fueron los más terribles y sangrientos del país. En el caso del Placer, los ríos se convirtieron en fosas comunes. Varios paramilitares eran encargados de hacer las festividades y eventos varios de la zona. Algunas mujeres fueron seleccionadas por estos guerrilleros para servicios especiales, es decir, prostitución. Conseguían mujeres para que les hicieran los servicios generales de las casas donde ellos vivían. Eran sitios, digamos, sucios y llenos de sangre porque ahí practicaban sus matanzas. Llamaban a las mujeres, las secuestraban para que las mujeres hicieran las limpiezas. Relaciones sentimentales con las AUC obligaban a las mujeres a tener sexo con ellos y de una manera pues más remunerada porque ni siquiera les pagaban. Control sanitario para las trabajadoras sexuales, ya que estos individuos frecuentaban mucho estos lugares y obviamente no iban a contagiarse de alguna enfermedad sexual. A las mujeres las obligaban a llevar sus controles mensuales para sus fechorías. Las mujeres que presentaban con alguna enfermedad sexual las llevaban a universidades. Una pequeña cronología de todo lo que hemos hablado es la siguiente. De 1980 a 1991, paso de la guerrilla por el sur. 1987 a 1991, primera ola militar. 1991-1997, las FARC en el Bajo del Putumayo. 1997 a 2006, segunda ola militar, que fue donde se llevaron a cabo todas estas fechorías. En apoyo con los Estados Unidos y obviamente con el gobierno nacional,
Estados Unidos firmó el Plan Colombia, que este dio cabida para la brigada número 26 contra el narcotráfico en operaciones conjuntas con la Fuerza Aérea Colombiana y el Ejército Nacional. Sin embargo, a estos individuos se les investigaría años después por presuntos actos ilegales dentro del pueblo. Para 1998, gracias al Plan Colombia, 3.950 hectáreas fueron recuperadas a manos del ejército, hectáreas que se estaban utilizando para cultivos de coca. Para 1999, 15.445 fueron recuperadas y para el 2002, 65.052. Me decían que los paracos ahora me iban a matar a mí. Estuvimos un poco como acostumbrando, parecía, porque la violencia parecía que ya no se aplacaba, cada día era más y más y más. Cuando los paramilitares estuvieron aquí, tuve la experiencia de tener tres novios de ellos. Entre ellos está uno que es el padre de mi hija, porque tengo una hija. Él ya llevaba como 7 meses molestando detrás de mí, diciéndome que quería algo conmigo. Yo no, con ese señor, no. Porque aparte de eso, él tenía 32 años y yo tenía apenas los 16. Y en una de esas, yo misma fui a donde él, yo lo busqué en una así de arrebato y él me dijo que quería que ella fuera la mujer de él y yo le dije que listo. Fue un capricho de mi casa, de salirme de mi casa y ya. Cuando salía él y todo eso, siempre era tomar y eso. Pues estaba en una tomada y eso, y él quería estar conmigo y yo no quería estar con él porque estaba borracho y eso, entonces yo no quería. Entonces él sacó y me dio una bofetada, una cachetada. Entonces yo lloraba y yo no me quería dejar nada y me sacó la ropa así a la fuerza, digamos. Y fue esa vez que yo quedé embarazada. Los amigos se les retiran a uno, la gente ya empieza a decir, ay, que yo era esto, que yo era lo otro, que la paraquera, que la no sé qué, que la me encanta, ¿sí? Y todos decían así que era la moza de todos, no decían de él, sino de todos. Cuando yo tenía 2 meses y medio de embarazo, del papá de mi hija, se fue. Cuando la niña tenía 1 año y medio, que lo habían matado en un combate por allá en Junín, y mi hija pues... hasta ahorita no sabe que el papá fue uno de ellos, ¿sí? Ella sí sabe que tiene su papá, que él ya no existe, que está muerto, pero hasta ahí, no más. Mi hermana, la mayor, se fue con el otro grupo, con las FARC. Ella se fue por allá, pues ella se involucró tanto sentimentalmente con una de esas personas, y se involucró mucho en el tema de ellos. A los 4 años de ella haberse ido, llegó una amenaza de mi hermana que me mandaba a decir que por favor que me retirara de esa gente, porque si no ella misma tenía que venir a matarme a mí. Fue la única vez que hemos hablado con ella. Desde esa vez no hemos vuelto a saber de ella. El Gobierno Nacional sancionaba con bombos y platillos la Ley 1448 de 2011, o nueva Ley de Víctimas y de Restitución de Tierra. Logramos una definición de víctima que no discrimina ni tiene en cuenta quién es el victimario. De acuerdo con ella, serán beneficiarias de esta ley todas las personas que en forma individual o colectiva hayan sufrido daños como consecuencias de infracciones del derecho internacional humanitario o violaciones a los derechos humanos ocurridos con ocasión del conflicto armado interno. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas es la encargada de coordinar y ejecutar la política pública para las víctimas del conflicto armado en Colombia, implícita en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, Ley 1448 de junio de 2011. A través de esta unidad,
el Estado busca acercarse a las personas que han sufrido algún daño, hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, como consecuencia de violaciones graves de las normas internacionales de los derechos humanos, y asimismo de infracciones al derecho internacional humanitario a raíz del conflicto armado interno que se vive en Colombia. La reparación a las víctimas comprende 5 tipos de medidas que son la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos, a través de la Unidad, ha permitido que obtengan los beneficios de esta ley por intermedio de las oficinas del Ministerio Público, procuradurías regionales, provinciales, defensorías regionales o personerías municipales. Bueno, nos encontramos aquí en el Centro de Memoria Histórica y venimos acá a recopilar datos y ver ciertos casos que han ocurrido en una línea de tiempo. Nos encontramos en el Centro de Memoria Histórica. Estamos con una integrante del enfoque diferencial de esta institución y ella nos va a hablar acerca del conflicto y la violencia sexual de género. Buenas tardes, Angie, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, lo primero que habría que decir es que el Centro Nacional de Memoria Histórica es una institución que se crea en el marco de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y uno de sus encargos es contribuir al deber de memoria del Estado. Entonces, en este sentido, hace una función de esclarecimiento de los hechos y victimizaciones que han sufrido diferentes tipos de víctimas en el marco del conflicto armado. En ese sentido, es importante, respecto al interés particular que ustedes tienen sobre violencia sexual, decir que no solamente las mujeres han sido víctimas de este flagelo, sino también otro tipo de personas con sexualidades no normativas. Y es importante porque, si bien las mujeres tienen una gran visibilización en estas afectaciones, también hay otras personas que, a causa de su condición y de sus orientaciones sexuales diversas, han sufrido unas afectaciones particulares en el marco del conflicto. El Centro Nacional de Memoria Histórica, a través de la línea de género, ha venido desarrollando investigaciones que estudien esas afectaciones diferenciadas. Adicionalmente, se ha incorporado al enfoque diferencial una coordinadora y una profesional asistente que desarrollan estos temas e incorporan la perspectiva de género al interior del centro y aseguran que las acciones y todos los emprendimientos que hace el centro tengan esa perspectiva de género. También habría que decir que el esclarecer es importante, y al reconstruir esa memoria de las afectaciones, en particular las violencias sexuales que se han generado en el marco del conflicto, es importante para visibilizar también responsables y evitar que esto se repita. Entonces, al momento de hacer memoria, de poder reconocer qué pasó, por qué pasó, quiénes lo hicieron, qué motivaciones, quiénes ayudaron a que esto sucediera, también se hace con la intención de regresarle dignidad a las víctimas. Si bien encontramos que la reparación de las mujeres víctimas ha sido un tema que ya ha sido abordado por el Estado y distintas instituciones, sus manifestaciones alrededor de estos temas han sido apenas los primeros pasos para poder entregar a la población afectada una vida digna y fuera del conflicto armado. Debemos seguir pensando en una Colombia en paz, fuera del conflicto armado, donde estos hechos contra la población no se vuelvan a repetir.